presidente Zapatero, que creo que está en el origen de todos los males de España de los últimos 20 años. Te digo que todo se le atribuye a él, pero casi todo lo malo arranca con él. Casi todo lo malo de este país, recientemente, el punto donde todo se empieza a estropear de verdad, y esto a los más jóvenes pues probablemente les falte un poco de perspectiva histórica para verlo, pero España era un país que iba bastante bien hasta una fecha muy concreta. ¿Cuál creen que es esa fecha? El 11M. El 11M. Pequeño inciso, porque he escuchado una entrevista con el antiguo ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, para mí una de las personas que más y mejor entiende hacia dónde va España, un pesimista que acierta siempre. Pero Jaime Mayor Oreja dijo recientemente, yo creo que la semana pasada en una entrevista, que el 11M fue obra de servicios de inteligencia extranjeros y no de Marruecos. No sé si dijo Marruecos. Dijo no de un país del sur. Servicios de inteligencia extranjeros y no de un país del sur. Creo que eso fue lo que dijo. Pero indudablemente, quien capitalizó aquella desgracia, porque fue una desgracia, no olvidemos que murieron 200 españoles, hubo daños materiales, hubo gente herida. Quien capitalizó aquello, sin duda, fue la izquierda, el Partido Socialista y José Luis Rodríguez Zapatero, que en ningún momento era imaginable que llegara a ser presidente de gobierno, una persona tan poco capacitada, con tan poco bagaje, con tan poca visión, con tan poca capacidad, con tanta demagogia. Y llegó a presidente de gobierno, pero lo que es aún peor, se instauró en España, y él contribuyó mucho, una tensión, un odio entre los españoles, que él se encargó de reavivar y de incentivar. Recordarán ustedes aquel día que le cogieron una conversación con el micrófono abierto, no habían cortado el micrófono, y dijo aquello que nos conviene que haya tensión. Nos conviene que haya tensión. Y de ahí viene pues, las leyes de memoria histórica, los ataques a la familia, los ataques a Unidad de España, aquello de aprobaremos en el Congreso lo que venga al Parlamento de Cataluña, bueno, y toda una serie de barbaridades que han contribuido a deshacer, a dañar un proyecto conjunto de nación llamada España que iba bastante bien. No digo que fuera perfecto, no digo que no hubiera cosas subsanables, no digo que no había nada mejorable, y lo había. Pero hasta el año 2004 España iba por una buena senda. En el libro explico la primera mitad y me retrotraigo a épocas todavía anteriores. Yo arranco con una entrevista que además, primero les recomiendo que lean el libro y que lo compren, porque esto es muy bueno, hay que comprar el libro. Pero una vez que lo compren, les recomiendo que lean el primer capítulo, porque arranco con una entrevista que además se puede ver en YouTube, que es muy reveladora. Y es nada más ni nada menos que una entrevista a un espía de la KGB. Para los más jóvenes, la KGB es el servicio de inteligencia, de espionaje ruso, de los soviéticos. Entonces hay un espía de la KGB que en el año 84 se pasa al otro lado, se pasa a Occidente y concede una entrevista muy interesante a un canal norteamericano. Y en ella dice una cosa fascinante, ¿no? Él dice, pero ustedes los americanos se creen que nosotros, los espías rusos, nos dedicamos a cosas de eso, pues espionaje secreto y cosas tipo James Bond y eso que le gusta a ustedes, ¿no? Dice, bueno, y sí, algo de eso sí que hacemos, ¿no? Pero eso no es más que el 15% de nuestra actividad. El 85% de lo que hacemos es infiltración cultural. Es infiltrarles a ustedes en Occidente, y lo llevamos haciendo desde el año 45, desde la base hacia arriba. Su sistema educativo, su sistema universitario, sus medios de comunicación, que contienen ya marcos mentales que les hemos instaurado nosotros, sus medios audiovisuales, especialmente Hollywood. El tío llega a decir, para los más mayores se acordarán de la actriz de moda en el momento, que era Jane Fonda, ¿eh? Y dice, pero ustedes no se dan cuenta que Jane Fonda es agente nuestro, pero no lo ven. Que está en todas las manifestaciones, que está en todos los ataques a Occidente, que arrancó en mayo del 68, se acordarán ustedes que Jane Fonda tenía un novio francés, un director de cine que le metió en esos círculos y de ahí le recluta el KGB. Y les vamos infiltrando. De tal manera, y lo explica por fases, que al cabo de 20 o 25 años las nuevas generaciones ya asumen nuestro lenguaje, nuestro marco mental,
nuestro enfoque de la vida y no saben de dónde le viene. Les hemos destruido desde dentro. Claro. Piensen ustedes en cómo hemos demolido nuestro sistema educativo. La generación de mis padres, los que hay aquí algunos representantes de esa generación, estudiaban y sabían muchísimo más que la nuestra, nos llamaban catetos. Pero claro, ahora veo la generación de mis hijos y bueno, somos Einstein en comparación con la siguiente generación, que no saben nada. Pero no es culpa de ellos, es que hemos boicoteado su educación, es que hemos impedido que conozcan nuestra historia, que hemos bombardeado nosotros mismos. Todos los países tienen o sufren ataques a su imagen de otros países, de sus países competidores. Nosotros nos metemos también con otros países. Pero España es el único país donde nos creemos nuestra propia leyenda negra y la transmitimos. Somos los únicos que transmitimos a nuestros hijos que España ha tenido un papel negro en probablemente la mayor gesta de la humanidad, que es la hispanidad. Y en lugar de estar orgullosos y estar haciendo películas y libros y series, tiramos piedras contra nuestro propio tejado. No les hemos querido enseñar nuestra historia. No les hemos querido explicar nuestra identidad. No les hemos querido decir quiénes son y por qué hablan como hablan, piensan como piensan. Pero tenemos que empezar a hacer cambios sustanciales. Y además, no lo van a hacer nuestros políticos, ya se lo digo yo. No lo van a hacer. O no lo van a hacer salvo que se lo exijamos. Y una de las cosas que defiendo y que les invito a reflexionar es que durante muchos años nos hemos dedicado desde la sociedad civil. Yo he sido político de manera muy breve, temporalmente, ¿no? No me considero un político, ni mucho menos un político profesional, pero durante muchos años hemos dejado lo público en manos de los políticos. Nos hemos creído que nos podíamos dedicar a nuestra actividad, a nuestra profesión, a nuestra familia y poco más, porque lo demás ya era cosa de los políticos. Y de hecho, bueno, pues durante unos años o décadas incluso, eso no estuvo mal, no funcionó mal, ¿no? Pero ya no. Porque se dice siempre que aquellos políticos de la transición que tenían miras más elevadas, probablemente no sé, no voy a entrar a discutir eso, pero lo que sí sé es que los de ahora no. Los de ahora son lo que ustedes creen, incluso un poco peor. Si les conocieran, estarían buscando un país para escaparse. Por lo tanto, es una pena que hayamos dejado la política en manos de la gente que menos capacidad tiene, pero lo hemos hecho. Y ahora nos toca compensar ese pequeño desequilibrio. Si yo les pregunto, no hace falta que me contesten en alto, pero piensen un momento a qué partido votaron en las últimas elecciones. Yo le pregunto, ¿cómo se llama el senador por el que votaron ustedes? Probablemente no lo sepan. ¿Cómo se llama el segundo senador por el que votaron? Sí, seguro que no lo saben. Pues esto no puede ser. Tenemos que conocer a nuestros diputados, tenemos que conocer a nuestros senadores, tenemos que conocer a nuestros diputados autonómicos, tenemos que conocer a nuestros concejales y tenemos que exigirles. Y tienen que notar que nos importa. Y cada uno de ustedes pensará, bueno, pero ¿yo qué puedo hacer? Si yo soy un estudiante, o soy un profesional, o soy un jubilado, o soy un autónomo, o soy un empleado. Pues todos tenemos una cierta capacidad de influir en nuestro entorno. Todos tenemos, por ejemplo, redes sociales, que es una novedad absolutamente disruptiva respecto a hace 10 años. No creo que los abuelos tengan TikTok, pero sí sé que tienen WhatsApp. Sé que tienen muchos email, sé que tienen otras redes, Facebook. Los jóvenes sí tienen Instagram, tienen TikTok. Muchos tendrán Twitter y otros medios de expresión. Todos tenemos un entorno en el que podemos influir. Los compañeros de clase, las madres del colegio, los compañeros del trabajo, los vecinos. Todos tenemos un perímetro en el que nuestra voz se escucha. Y se puede hablar de muchas cosas en la vida, la política no es lo único. Pero creo que nos va a tocar empezar a tener conversaciones un poco más exigentes con nuestros políticos. Y tenemos que empezar a hablar de los problemas que tenemos y de las soluciones que creemos que se pueden aportar.